Hola, bienvenidos al Colegio de Empresarios. Mi nombre es María de la Luz Mercado. Vamos a estar en la materia de auditoría operativa y esta es nuestra segunda sesión. En esta segunda sesión vamos a ver el tema 2, que es proceso de auditoría operativa. En este tema vamos a ver la justificación del por qué hay que aplicar una auditoría operativa, el planteamiento del problema de una auditoría operativa, el objetivo del programa de la auditoría, las características de esta y la metodología. Vamos a abordar solamente 3 temas de la metodología, porque es una metodología extensa y solamente vamos a ir poco a poco desmenuzando esta metodología. La justificación del por qué es hacer un programa de auditoría operativa surge porque los negocios se han desarrollado cada vez más y esto, al estar surgiendo, al estar renaciendo una nueva forma de hacer negocios, está provocado por los adelantos tecnológicos, por los adelantos técnicos en los que nos hemos visto involucrados, lo cual crea la necesidad de una especialización. Esta especialización nos va a llevar entonces a estar haciendo constantemente y reformulando constantemente nuestras operaciones, la forma de llevar a cabo nuestros procesos. Esta especialización se da para que nosotros podamos como empresa llevar un control más fácil más adecuado de nuestras operaciones. Entonces, lo que antes a lo mejor las operaciones que antes se podían hacer entre 4 o 5 personas, ahora se van a poder hacer entre 2 o 3 personas. Se va a reducir el personal que estamos nosotros utilizando, empleando en la empresa. Al hacer esto, vamos nosotros a ver un incremento en la productividad, lo cual nos va a llevar a una búsqueda de una mayor eficiencia, que ya nosotros habíamos visto en la sesión 1, que la eficiencia era uno de los 3 beneficios de la auditoría o de implementar la auditoría operativa. Y esta eficiencia nos va a ayudar a nosotros como empresa a hacerle frente a la competencia. ¿Por qué? Porque entonces al nosotros ser más eficientes, al estar logrando nuestros objetivos de manera adecuada, nos va a llevar a un logro de los resultados de manera más eficiente, lo cual va a hacer que nosotros seamos más competitivos en el rango o en el ramo de la industria que nosotros estemos atacando. Es así como esto nos va a llevar a implementar controles que permitan mejores resultados. Todo esto se ve reflejado y es parte de la justificación que usualmente se emplea en las empresas para poder requerir un estudio de alguna auditoría operativa, dependiendo a dónde la quieran ellos aplicar. Entonces, el objetivo del programa de auditoría va a ser investigar, revisar y evaluar, ya sea una área, una función o bien un cometido especial, como vimos anteriormente, de una organización. ¿Quién va a realizar o quién va a hacer este pedimento? Un nivel jerárquico alto dentro de la organización, estamos hablando a nivel de dirección. ¿En dónde va a investigar, revisar y evaluar? Usualmente se hace en las áreas funcionales de la empresa. ¿Para determinar qué? Va a determinar, por un lado, si se tienen los controles adecuados para llevar a cabo las operaciones de la empresa, y también va a determinar si los controles permiten operar con eficiencia, es decir, si se hizo una adecuada selección de los controles o de los niveles de desempeño que se necesitan para poder llegar al logro de los objetivos. Esto le va a servir a la empresa para disminuir costos e incrementar su productividad. Vamos a darnos cuenta que siempre el objetivo
del programa o de la auditoría va a ir de la mano con las áreas funcionales de la empresa. Pero a la vez siempre estamos hablando de un control, de una evaluación. Entonces, si estamos hablando de un control, nos estamos refiriendo en específico a una función del proceso administrativo. Y recordamos que las funciones del proceso administrativo son 4. Planear, organizar, dirigir y controlar. En esta etapa de control, en esta función del control, es donde nosotros podemos ubicar a la auditoría operativa, porque lo que está tratando de hacer la auditoría operativa es de determinar si se está llevando a cabo con eficiencia, eficacia y economía el logro de los objetivos. ¿A través de qué? A través de controles que permitan dirigir de manera adecuada las funciones de cada una de las áreas o departamentos. Entonces, podemos decir que la auditoría operativa es uno de los métodos o de los métodos que se pueden englobar o encasillar en el área, en la función de control, ¿sí? Que van de la mano. El proceso administrativo va de la mano con la auditoría operativa, va de la mano con las áreas funcionales. No estamos hablando de dos cosas separadas, estamos hablando de una sola cosa, que es la auditoría operativa como parte integradora de la función de control del proceso administrativo. ¿Y qué características va a tener esta auditoría operativa? Va a reformular objetivos y políticas de la organización. ¿Por qué va a reformular? Porque si es necesario y si se da cuenta en el dictamen el auditor de que finalmente los objetivos no se están cumpliendo, no se está llegando al 100% del logro de los objetivos, entonces hay necesidad de hacer una reformulación de los mismos. Y al reformular los objetivos también hay que reformular las políticas de operación de la organización. Va a proporcionar una visión a largo plazo a quienes toman la decisión. Esto es, quienes toman la decisión son los directores. Ellos, de acuerdo a cómo se están logrando los objetivos, van a decidir si cambian el rumbo o no de las operaciones. La auditoría operativa, una de sus características es que les permita a ellos precisamente ver a futuro. Recordemos que la auditoría operativa nos va a plantear la necesidad de ver cómo estamos ahorita con las acciones que hicimos en el pasado y hacia dónde vamos a llegar si seguimos operando de esa misma forma. Entonces, la auditoría operativa nos va a poder proporcionar una visión para saber que si seguimos operando con las mismas condiciones en las que estamos nosotros dictaminando como auditores, entonces la empresa va a llegar a tal lado. No, a lo mejor no va a llegar al logro de los objetivos, no va a alcanzar el nivel de competencia que tiene, no va a poder ingresar a otro tipo de mercados, muchas otras más alternativas. Esta auditoría operativa se caracteriza también porque se realiza por un grupo de expertos multidisciplinarios. Esto es, vamos a requerir un experto en logística, que él pueda, si estamos hablando de ventas, que él pueda decirnos cuál es todo el proceso que se lleva a cabo en una empresa similar a la que estamos auditando y que él pueda dar o referir en su dictamen algunas recomendaciones de acuerdo a su nivel de experiencia. También vamos a necesitar un experto en compras y abastecimientos, un experto que pueda hacer, si es la empresa y tiene ventas transnacionales, entonces un experto que tenga el manejo
completo de cómo se llevan a cabo las operaciones en las aduanas, qué es lo que permite o no la entrada o la salida de nuestra mercancía. Así para cada una de las áreas que vamos nosotros a auditar, es tan grande o tan corto el número de expertos que se necesiten de acuerdo a la auditoría, al alcance de la auditoría que nosotros estemos realizando. Y finalmente, otra de las características que debe de tener la auditoría operativa es que no debe entorpecer las operaciones de la empresa. Esto es, que va a llegar el equipo de auditores a observar, a entrevistar, a cuestionar, siempre y cuando no detenga las operaciones de la empresa, porque esa es una parte fundamental del auditor, el que pueda observar sin entorpecer, porque entre más detalles él observe y más detalles él pueda anotar, será mejor para el dictamen que se vaya a realizar. Entonces, esa es también una característica importante de la auditoría operativa. Ahora, ¿cuál es la metodología que se utiliza para llevar a cabo una auditoría operativa? Ciertamente no hay una sola por la cual nos podamos ir. Recordemos que en los antecedentes de la auditoría operativa hubo al menos 2 autores que refirieron cómo hacerse la metodología de la auditoría operativa, que el último fue Tierov en el 84 y que él sentó las bases de hacer esta metodología a base de preguntas específicas de acuerdo al área que se vaya a auditar, de acuerdo a la función que se vaya a auditar. Entonces, no hay una metodología, no hay una receta como tal que digamos paso 1, paso 2, paso 3. Esto va a depender de la experiencia del auditor encargado de realizar esta auditoría. Va a ser a base de prueba y error, qué es lo que funciona, y si no funciona eso, hago esto. Sin embargo, hay ya algunos algunos pasos ya definidos, que algunos los pueden omitir y otros no, pero esos pasos nos van a ayudar a nosotros a poder implementar una metodología para aplicar la auditoría operativa. Esta metodología va a servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática. Esto es, siempre una va a anteceder a la otra y nos va a dar el soporte suficiente para seguir con la siguiente actividad. De tal forma que las etapas podríamos de alguna manera mencionarlas como planear, ¿sí? Instrumentar, examinar y dar seguimiento. Son las etapas iniciales, son las que vamos a ver ahorita y vamos a abordar con un caso práctico, ¿sí? En la etapa de planeación, esta etapa es muy importante porque nos va a brindar los lineamientos de carácter general que regulan la aplicación de la auditoría. Aquí, lo que vamos nosotros a ver es cuál es la misión, la visión, el objetivo y dentro del objetivo las políticas, reglas, procedimientos y presupuestos de la empresa. Esto nos va a ayudar a nosotros para darnos una idea de en dónde está posicionada nuestra empresa, en qué nivel de competencia está ella, y precisamente también aquí vamos a ver cuáles son las metas. Y nos vamos a referir aquí por las metas a la eficacia, que es uno de los beneficios de la auditoría operativa. Recordemos que la eficacia
va en función de si se está logrando o no los objetivos y qué porcentaje de esos objetivos se está logrando. Entonces, para eso nos sirven las metas. Y las metas, recordemos que son las metas, las que se pueden medir, las que no, las cuantificables y las cualitativas. Las metas cualitativas solamente nos van a ayudar a, son de alguna manera un poco más dispersas, porque solamente se refieren a que vamos a dar una mejor atención al cliente, vamos a tratar de que el flujo de la cobranza sea más rápido, de que salga más rápido el cheque, pero no habrá una manera de medir esa eficacia. Ahí estamos hablando de eficiencia. Y en el caso de las metas cualitativas, estamos hablando ya de que, cuantitativas, estamos hablando de que las podemos medir tanto en pesos como en tiempo, es decir, cuánto tiempo nos vamos a tardar desde que recibimos, desde que sale nuestro embarque hasta que lo reciben, cuánto tiempo nos vamos a tardar en facturar, cuánto tiempo nos vamos a tardar en cobrar, si es a la inversa, el proceso a la inversa. Esto es a lo que nosotros en la etapa de planeación de la metodología de la auditoría operativa es lo que nosotros vamos a necesitar como documentos iniciales de trabajo para poder empezar a hacer un diagnóstico de lo que se necesita auditar. Ahora, el objetivo de la planeación es el de tratar de establecer acciones a desarrollar para instrumentar la auditoría. En la planeación, al igual que en el proceso administrativo, lo que vamos a hacer nosotros es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué actividades tengo que hacer para poder instrumentar la auditoría? Tengo que hacer una observación directa, tengo que hacer un cuestionario, tengo que hacer una entrevista, tengo que hacer una medición de tiempos para ver cómo se llevan a cabo los procedimientos. Todo este tipo de acciones son las que se van a establecer en esta primera etapa de la planeación de la metodología. Ahora, ¿qué factores se van a revisar? Pues como ya lo mencionamos, se va a revisar tanto el proceso administrativo como los elementos específicos de las funciones o de las áreas funcionales. Aquí vamos a referirnos en el proceso administrativo cómo se llevó a cabo esa planeación, esa organización, esa dirección y ese control. ¿Qué se estableció en cada una de estas etapas? Si estamos hablando de control, ¿qué niveles de desempeño se establecieron para poder medir los índices de productividad? ¿Sí? Si estamos hablando de dirección, ¿qué líneas de comunicación se establecieron para que no hubiera ninguna pérdida de tiempo o que se detuvieran algunas operaciones porque no había quien pudiera tomar una decisión? Y si estamos hablando del área de organización, si se llevó a cabo una correcta y si hay a cabo una correcta definición de puestos y quién debe de ocupar cada uno de los puestos. Y si estamos hablando de planeación, pues nos vamos a referir hacia todos los objetivos que se establecieron, las políticas, las normas, las reglas, las metas, cuáles de estas están realmente establecidas en la organización. Y una vez que se hizo esto, entonces vamos a ver cuáles son las funciones que van a estar involucradas en nuestra organización. Esas funciones pueden ser las que estamos acostumbrados a nosotros, como son ventas, como es compras, como es recursos humanos, como es operación y finanzas. Son las áreas funcionales o las funciones necesarias para que una empresa pueda salir adelante. Ahora, vamos a ver un ejemplo. En el proceso administrativo, en la planeación, ¿qué es a lo que nosotros como auditores vamos a empezarnos a referir? Vamos a definir el marco de actuación de la organización, ¿sí? ¿Cuál es la misión, la visión de la empresa, de la entidad, hacia dónde quiere llegar, en dónde está dirigida y hacia dónde quiere llegar? En la organización vamos a ver el diseño y la instrumentación de la infraestructura con la que cuenta la empresa.
Esto es, si está adecuadamente, como ya lo mencioné anteriormente, adecuadamente establecido cuáles son los puestos que se deben de ocupar, cuáles son las funciones que van a desempeñar cada uno de los puestos y qué tipo de personas, qué perfil deben de tener cada una de estas personas para ocupar esos puestos. En la dirección se trata de tomar decisiones de si está bien establecido quiénes son las personas que pueden tomar decisiones para regular la gestión administrativa. Esto es, que no haya una falla en la operación porque no hubo quien tomara la decisión de si se seguía adelante o no, operando sin una o dos máquinas, o si hay alguien que pueda reemplazar en este proceso de toma de decisiones. Y en cuanto al control, el marco que nos va a dar es la medición del progreso de las acciones. Ahora, algunos elementos específicos que nosotros podemos como auditores checar en esta parte de la planeación en cuanto a la función de adquisiciones, podemos nosotros requerir y analizar cuáles son cómo es que se hacen de los recursos, cómo es el abastecimiento de los recursos en la empresa. En cuanto a almacenes e inventario, vamos a ver cómo es que se lleva a cabo el resguardo, podemos ver cómo se lleva a cabo el resguardo y la canalización de los recursos para poder poder surtir a los demás departamentos, o ya sea el de producción o el de adquisiciones como tal, o bien cómo es que se surte en cuanto a otro tipo de productos que estemos necesitando o de materiales que estemos necesitando para el funcionamiento de la empresa. No necesariamente que estemos hablando de material para producir. Ahora, también en el departamento o en la función de investigación y desarrollo, ahí a lo que nosotros nos vamos a enfocar es cómo se está innovando y que se esté innovando con valor. Esto es, no se trata solamente de reemplazar una máquina porque a lo mejor ya es vieja y la reemplazo por un modelo un poco más adelantado, que va a ser a lo mejor una función mejor, algo mejor, una mejora, pero no sé cómo operarla y no tengo al personal capacitado para que opere esa máquina. Entonces, se trata en este ejemplo de ver cómo es que se va a innovar, agregándole valor a la operación de la empresa. También tenemos en el departamento de marketing, de ventas, cómo se va a hacer ese desplazamiento y ubicación de productos. Esto es, si los productos que estamos lanzando como empresa efectivamente se están posicionando en el mercado de la manera correcta, de la manera adecuada, de la manera que yo estoy necesitando como empresa para que yo pueda alcanzar mi nivel de competitividad. Y en el área de operaciones, cómo se van a generar productos y o servicios con valor agregado, ¿sí? Recordemos que para poder hacer cualquier producto, cualquier servicio y podernos nosotros posicionar en un buen nivel, necesitamos que tenga un valor agregado, que el mercado que nosotros estamos o al que nosotros nos estamos refiriendo realmente sepa que no solamente le va a servir si hablamos por ejemplo de un cepillo de dientes, que usualmente lo que necesitamos es solamente que nos limpie los dientes de cualquier desecho que tengamos ahí. Ahora están saliendo los cepillos de dientes que además nos ayudan a limpiar las encías, nos ayudan a limpiar la lengua, ya le están dando un valor agregado al producto. Eso ya está haciendo que mi empresa se posicione en otro nivel del mercado. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de cómo podríamos nosotros como auditores hacernos valer de la información, para qué nos sirve y hacia dónde vamos a dirigirnos. Entonces, en la etapa de planeación es muy importante tener fuentes de información, que son aquellas instancias internas y externas de las que se puede obtener información.
Las fuentes de información internas se refieren a órganos de gobierno, a los socios, a los niveles de la organización, a las unidades estratégicas de negocio y a los sistemas de información. De todo este tipo de fuentes de información nos podemos allegar de manera interna y eso nos va a ayudar a empezar con nuestra auditoría. Ahora, también hay fuentes externas. Estas fuentes externas vamos a referirnos a ellas, a los competidores actuales y a los potenciales. ¿Por qué a estos dos? A los actuales porque son con los que estamos ahorita nosotros compitiendo, pero también necesitamos ver cuáles son los potenciales, es decir, qué empresa o qué organización se está posicionando rápidamente en el mercado y en un futuro cercano puede ser mi competidor potencial. De ese competidor, de esa fuente de información, también puedo allegar mi información. De los proveedores actuales y potenciales. ¿Por qué de los proveedores? Porque ellos van a podernos dar una visión de cuáles son las empresas que están a ellos fuertemente solicitándoles sus productos, ¿sí? Y también de aquí podemos sacar información de los proveedores potenciales, porque son quienes finalmente nosotros no recurrimos a ellos en primera instancia, pero que están ahí, que están en el mercado y que poco a poco se están posicionando para podernos proporcionar a nosotros la materia prima que estamos necesitando. De los grupos de interés, aquí estamos refiriéndonos a toda aquella gente, a todo aquel mercado que tenemos, tanto el cautivo como al que queremos llegar, el mercado meta o al que estamos llegando para poder nosotros posicionar nuestro producto. Ellos forman una fuente de información externa muy importante para nosotros poder dictaminar. De las organizaciones líderes, en el mismo giro o en otro. En otro siempre y cuando sea similar y que ese otro giro esté requiriendo el producto que yo estoy ofreciendo, el producto que yo estoy elaborando. También una fuente muy importante externa y que últimamente cobra cada vez más importancia son las redes de información en el mercado global. Estas redes de información nos van a proporcionar a nosotros índices de cómo está manejándose el mercado. Nos va a proporcionar a nosotros también cuáles son las innovaciones que se están dando en otras partes del mundo, para que nosotros sepamos hacia dónde nos podemos dirigir, de si podemos o no dictaminar algo a futuro. Recordemos otra vez que la auditoría nos va a dar el presente, cómo está operando la empresa en el presente a través de sus acciones pasadas y cómo puede operar en el futuro. Esto es, la recomendación que se haga va a ser para que la empresa opere a futuro. Entonces, vamos a ver que dentro de esta misma etapa de planeación, vamos nosotros a requerir de una investigación preliminar. Esta investigación preliminar nos va a ayudar para determinar la situación operacional de la organización, para establecer el primer contacto con la realidad y reformular objetivos, estrategias y acciones a seguir. Esta investigación preliminar es cuando se hace una primera visita a la empresa y estamos nosotros observando cómo es que se da esas operaciones en cuanto a cobranza, a ventas, a producción, a la elaboración del producto. Ese primer acercamiento vamos a ver que es parte de la investigación preliminar y nos va a dar un primer contacto con la realidad y nos va a ayudar a reformular. Si ya lo hicimos en planeación, nos va a ayudar en el objetivo de la planeación, nos va a ayudar a reformular nuestro plan de auditoría operativa. ¿Qué criterios vamos a tomar en cuenta
para hacer nuestra investigación preliminar. Vamos a determinar las necesidades específicas. ¿Qué necesidades específicas? Pues a lo mejor nos estamos refiriendo a que si estamos nosotros en el área de cobranza determinando ciertas líneas de crédito que se les puede dar a nuestros compradores, vamos a determinar en esa área de cobranza si esa línea de crédito está siendo suficiente o no. Y ahí vamos a ver cómo determinamos esa necesidad específicamente. Vamos a identificar qué factores requieren atención. Si estamos con el ejemplo de cobranza, vamos nosotros a ver si la línea de crédito es insuficiente o si está excedida. Si está insuficiente quiere decir que hubo un problema desde la planeación en el proceso administrativo en el área de ventas. Si es insuficiente esa línea de crédito, entonces debemos de ver por qué factores están influyendo para que esa línea de crédito sea insuficiente. Ahora, también tenemos que determinar si nuestros vendedores realmente están respetando esa política de línea de crédito. También, en esta primera investigación preliminar vamos a definir cuáles son nuestras estrategias de acción. Esto es, cómo vamos a llegar nosotros a auditar y a poder obtener información, porque recordemos que la auditoría viene normalmente recomendada o exigida por los altos mandos. Esto quiere decir que podemos encontrar cierta resistencia entre los miembros de la organización. Para que nosotros podamos llegar y actuar y operar de manera correcta, necesitamos que haya un comunicado de la dirección para que esta auditoría se lleve a cabo y entonces podamos nosotros definir cuáles son las estrategias que vamos a seguir. Se tienen que jerarquizar las prioridades en función al fin. Con esto nos referimos a que vamos nosotros primero a establecer qué es lo que se quiere lograr con la auditoría o con la instalación de la auditoría operativa. Con esto nos referimos a que si lo que se quiere es reducir costos y mantener la misma calidad o poder elevar la calidad del producto, esa será nuestra primera prioridad, ¿sí? Después podremos ver si aunque reduzcamos el costo y manejemos la calidad, podamos seguir nosotros siendo eficaces y también eficientes. Después, en esta primera investigación preliminar, vamos a poder definir cuál es el perfil del auditor. Recordemos que en la sesión pasada dijimos que el auditor que la auditoría puede ser multidisciplinaria, necesita entonces expertos de diferentes disciplinas. Aquí, con esta primera investigación preliminar, nosotros podemos darnos cuenta si necesitamos un experto y en qué área lo necesitamos. Y también en esta investigación preliminar podemos nosotros estimar tiempos y los recursos que necesitamos para poder hacer nuestro informe preliminar. Con esto me refiero a que cuántos auditores vamos a necesitar, de qué tipo de experiencia necesitan esos auditores, cuánto nos va a costar hacer este estudio, hacer esta auditoría y el tiempo que nos va a llevar a hacer esta auditoría. La siguiente etapa o subetapa de la planeación será preparar el proyecto de auditoría. Con esto nos referimos aquí se empieza a instrumentar la auditoría y va a haber dos tipos de instrumentación, la propuesta técnica y el programa de trabajo. En la propuesta técnica vamos a decir cuál es la naturaleza de la auditoría, cuál es el alcance de esta auditoría, si es solamente un área, si es solamente una función o si es a todas las áreas de la empresa. Vamos a ver cuáles son los antecedentes de la empresa. Con esto me refiero a que si ya hubo anteriormente o ya se realizó anteriormente una auditoría o si va a ser la primera auditoría que se va a realizar y además si se realizó anteriormente una auditoría,
quiénes realizaron esta auditoría, a qué áreas se realizó esta auditoría. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir con esta auditoría? Si van a ser objetivos económicos, que se reflejen en lo económico, si solamente van a ser objetivos que se reflejen en una reestructuración de funciones, etcétera. ¿Cuál va a ser la estrategia de esta auditoría? ¿Cómo se va a llevar? ¿Cuál va a ser la justificación de esta auditoría? Si va a ser porque se necesita innovar, porque se necesita realizar una incursión en el mercado derivada de un avance tecnológico. ¿Por qué están requiriendo el servicio de una auditoría operativa? ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuánto va a costar esta auditoría? ¿A qué resultados se pretende llegar con esta auditoría? Y la información complementaria que se pueda abordar en esta auditoría y que se pueda dejar como evidencia de esta auditoría. El programa de trabajo que también se va a implementar en esta etapa de planeación va a ser una identificación de nosotros como auditores, quiénes somos, quiénes van a ser los responsables, a qué áreas y a qué áreas se va a auditar, cuál va a ser la clave de esta auditoría. O sea, vamos a empezar con que vamos a tener una clave porque vamos a seguir haciendo auditorías en diferentes momentos estratégicos de la entidad. ¿Cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo? Si van a ser solamente de observación, si se van a aplicar cuestionarios, etcétera. ¿Cuáles son las fases de esta auditoría? Calendarizadas, todo va a ir con fechas. ¿Cuál va a ser, si podemos implementar gráficas, qué formatos vamos a utilizar para obtener información? ¿Cuáles son los reportes de avance y con qué periodicidad se van a estar entregando estos reportes de avance? Esta parte es muy importante porque es el flujo que nosotros vamos a entregar, una gráfica de Gantt con el tiempo que vamos a emplear en nuestra auditoría y con qué recursos vamos a contar. Es a lo que nosotros nos vamos a comprometer para poder hacer una adecuada auditoría operativa. Ahora, en el diagnóstico preliminar, ¿qué es lo que se va a reflejar? Se va a reflejar cuál es la percepción del auditor acerca de la organización. Esta percepción del auditor va a ir siempre fundamentada, por eso estamos hablando de que se requiere de un experto, dependiendo del área en la que estamos nosotros auditando. De este diagnóstico preliminar van a surgir las razones para realizar la auditoría y un marco de referencia que incluya un pequeño génesis de la organización, cuál es la infraestructura de la organización, cuáles son las formas de operación y cuál es su posición competitiva. Esto es un marco de referencia que nos ayude a nosotros como auditores a poder hacer un diagnóstico preliminar. Entonces, una vez que hemos visto la primera parte de la metodología, vamos nosotros a ver un pequeño ejemplo de lo que podría ser una implementación de la metodología. Aquí vamos a ver que la empresa se llama Publicidad Nacional, que surgió hace más o menos 20 años. El antecedente de esta empresa es que el señor X empieza siendo ayudante de impresor en una pequeña imprenta. Finalmente va él avanzando en este ramo de la imprenta y va cambiando de talleres hasta que finalmente puede él hacerse de un taller, de su propio taller de imprenta. En el momento en que adquiere su propio taller de imprenta, necesita de colaboradores que lo ayuden
a sacar adelante el trabajo. Lo que lo ayuda a él es que pueda tener un buen posicionamiento en el mercado derivado de la calidad de la entrega de sus trabajos, de la rapidez de la entrega de sus trabajos. Esto lo lleva a él a pasar de un solo local o de un local pequeño a tener un local más grande y hacer de esta forma o conformar de esta forma la empresa que se llama Publicidad Nacional. Esta empresa empieza a crecer y empieza a posicionarse en el mercado rápidamente, de tal forma que de pasar de un pequeño local ya pasa a una empresa conformada por 15 personas que el director general es obviamente el señor X, tiene a su cargo un impresor, un contador, el impresor cuenta con la persona que corta, que hace los cortes, y la persona que hace los suajes, y esta persona a su vez cuenta con un ayudante y el impresor también cuenta con un ayudante, ¿sí? Es la forma en que más o menos está estructurada la empresa. ¿Qué es lo que requiere? ¿Por qué necesita el señor X de la empresa Publicidad Nacional una auditoría? Él lo que empieza a ver es que necesita gente especializada que pueda operar las máquinas que están llegando con avances tecnológicos. En el momento en que él empieza a ver esto, él necesita saber cómo está llevándose a cabo su operación. A lo que él se refiere es que necesita alguien que le diga si su empresa está operando de manera adecuada para poder ser competitiva. A él lo que le importa es no salir del mercado y, al contrario, posicionarse en el siguiente nivel. Entonces, de competitividad. Entonces, manda llamar a una persona especializada, un auditor, para hacer esta auditoría. ¿Qué es lo primero que se determina? ¿Cuál es el análisis con el que empezamos? Pues empieza con el FODA, que es la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y la amenaza. ¿Qué es lo que empieza a ver este auditor? Pues primero se da cuenta en primera instancia que aunque el señor X diga que cuenta con cierto número de empleados y que cada uno sabe qué hacer, se da cuenta de que no hay funciones definidas. ¿Sí? No saben si yo en algún momento soy cortador y a veces soy ayudante de cortador y a veces soy ayudante de impresor, puedo hacer las dos funciones, no sé a quién hacerle caso, si al impresor o al cortador. Entonces no hay una función. ¿Qué oportunidad hay? Que como apenas está queriendo incursionar en el siguiente nivel, pues que se puedan definir esas funciones. Y al definirlas, la fortaleza será que puedan ellos ya entonces tener o accesar a un nivel de productividad más alto, porque ya cada quien tendrá definidas sus funciones. ¿Sí? Entonces, con esto, lo que nos lleva a nosotros es que pueda él definir cuáles son. La amenaza, ¿cuál es la amenaza que nosotros podamos detectar en el hecho de que no haya funciones definidas? De que seguir operando de esa forma no va a haber un crecimiento.
¿sí? No va a haber un crecimiento y por lo tanto no va a poder el señor X acceder al siguiente nivel. ¿Qué otra cosa también nos está reflejando esto? Que se cuenta como fortaleza que tiene las instalaciones adecuadas para poder ingresar más máquinas con mayor capacidad de producción y además la oportunidad de poder contratar más personal capacitado. ¿Cuál es la debilidad? Que en el momento en que haya una mayor contratación de personal, el personal que estaba ya anteriormente pueda estar resistiéndose a que entre más gente, a que otra gente haga sus funciones. Entonces puede haber una resistencia al cambio, ¿sí? Y la amenaza, pues es que a lo mejor decidan que no les parece, que ya les estén diciendo qué tienen que hacer, quién es su jefe y que van a encontrarse con mayor personal y pues la amenaza es de que ellos renuncien y nos quedemos sin la experiencia del personal que ya venía laborando con nosotros. Otra fortaleza está derivada de que haya una viabilidad de capital y que este capital se pueda disponer de él. Al nosotros poder disponer del capital, se convierte en una fortaleza. La oportunidad que podamos invertir en capacitación y en tecnología. La debilidad se convertiría entonces en que el personal que tengamos a nuestro cargo pueda hacer frente a estas presiones que estén surgiendo, ¿sí? Que se sienta presionado. Y la amenaza puede ser la misma que al sentirse presionados porque hay un mayor trabajo, una mayor carga de trabajo porque tienen que capacitarse, necesiten ellos entonces recurrir a operaciones de máquinas que antes no hacían, a operar máquinas que antes no hacían y eso los lleve a ellos necesariamente a dos opciones, o a capacitarse o a que se sientan incapaces y renuncien. Entonces, este sería el primer paso de lo que estaríamos nosotros haciendo como un diagnóstico preliminar. ¿Qué es lo que nosotros además necesitamos para hacer este diagnóstico preliminar? Además de hacer nuestro FODA, necesitamos decir si o especificar el proceso administrativo. Necesitamos especificar si ya están previamente establecidos los objetivos en la planeación. Si además está en la etapa de organización, definidos los puestos, que ya vimos en el FODA que no, y entonces nuestras primeras recomendaciones irán abocadas en esta etapa. En la de dirección, también podremos ver el proceso de toma de decisiones, quién toma una decisión y cuáles son los lineamientos para tomar la decisión. Y en el control, aquí estamos nosotros refiriéndonos a los niveles de desempeño y estándares establecidos. Vamos a ver si hay o no estándares. Y si no están los estándares establecidos, aquí es donde iría nuestra primera recomendación también. Además de decir si hay la definición de puestos, si están definidos los niveles de desempeño y los estándares adecuados
a la empresa que nos estamos refiriendo, que en este caso es una empresa de impresiones de pequeña empresa, ¿sí? Entonces, una vez que ya decidimos eso, vamos a ver cuáles son las fuentes de información que necesitamos para poder empezar a hacer nuestras recomendaciones. Aquí, como estamos hablando de una empresa pequeña, nuestras primeras fuentes de información son los proveedores con los que actualmente nos estamos relacionando y los competidores que tenemos en cuanto a volumen de ventas o volumen de producciones, y también estaríamos nosotros obteniendo información de los clientes que tenemos. En este caso, esa será la información más importante para que nosotros podamos empezar a hacer nuestro diagnóstico, nuestra investigación preliminar. A partir de aquí, vamos a empezar a formular cuáles son las acciones a seguir y qué tipo de auditor vamos a necesitar. Como ya lo mencionamos, nuestras fuentes de información van a ser proveedores, competidores y clientes. En ese orden, pues lo que nosotros necesitaremos será una persona especializada en hacer instrumentos de entrevistas, de cuestionarios, para poder obtener la información necesaria para poder diagnosticar a la empresa. ¿Cuál va a ser el alcance de nuestra auditoría? En este caso nos vamos a referir a una auditoría operativa propiamente, porque nosotros lo que queremos es, o la empresa lo que quiere es implementar tecnología de punta para poder satisfacer las necesidades de los clientes y además para ya deshacerse de la tecnología obsoleta. Entonces, nuestro alcance será solamente al área operativa. Necesitaremos entonces un auditor que pueda obtener información y que tenga experiencia en elaboración de instrumentos como cuestionarios y entrevistas, y además que pueda observar, que tenga la capacidad para observar todas estas operaciones, y además necesitaremos un experto en el manejo de este tipo de operaciones, de manejo de imprenta, de hacer suajes, de hacer cortes, que pueda él saber cómo es que se hacen o se pueden hacer de mejor manera este tipo de operaciones. En este caso, el costo el tiempo que se vamos a tener que determinar cuál es el tiempo que se va a llevar a cabo para auditar solamente el área de operaciones. Y va a ser muy necesario que también podamos nosotros establecer cuál es la posición competitiva de la empresa, en dónde está posicionada la empresa de publicidad nacional y hacia dónde quiere llegar con esta introducción de los avances tecnológicos, de las máquinas nuevas. Con esto, lo que nosotros vamos a poder determinar es cuántos miembros de la auditoría necesitamos y hasta dónde podemos nosotros llegar. Estos son los primeros pasos de la metodología para poder implementar un programa de auditoría operativa. Recordemos que en este ejemplo la auditoría, quien la solicitó es el dueño de la empresa, porque lo que él pretende es innovar en tecnología para posicionarse en otro punto del mercado mediante la innovación tecnológica. Esto es lo que vamos a ver en esta sesión hasta hoy, de los pasos de la metodología, de cuáles son la planeación que se debe llevar de esta metodología y del primer diagnóstico que nos va a llevar a acercarnos a la realidad. Recuerden que tenemos que contestar una pequeña actividad en función de lo que vimos en esta sesión y nos estamos viendo en la siguiente sesión de auditoría operativa. Muchas gracias.